Compañeras y compañeros diputados del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL, están traicionando a México en el mes patrio y debiera darles vergüenza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 1 de los derechos humanos y sus garantías que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Por eso, México está obligado a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, referidos a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero que también promueven el respeto a la igualdad en la remuneración y en lo relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación. También se debe respetar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Convención Belén du Pará, entre otros, que nos obliga a legislar en pro de los principios de no discriminación, igualdad sustantiva y respeto a la dignidad humana. A pesar de todos estos instrumentos internacionales, la mayoría del sector laboral continúa profundamente masculinizado en su concepción, estructura, organización y regulación, lo que posibilita la permanencia de formas de violencia laboral como la discriminación salarial, la segregación ocupacional, vertical y horizontal y el hostigamiento sexual. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, esta conducta tolerada y encubierta en muchos centros de trabajo es la responsable de que 1 de cada 4 mujeres sea despedida y que 4 de cada 10 renuncien por hostigamiento y violencia laboral. El hostigamiento y acoso sexual provocan estrés, frustración, pérdida de autoestima, desmotivación y ausentismo, y orilla a la víctima a desarrollar sus actividades en ambientes contaminados y hostiles que afectan su desempeño. Por todo lo anterior expuesto, podemos afirmar que el hostigamiento sexual en el trabajo es una violación a los derechos humanos, sexuales y laborales de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Contraviene las disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en la que se prohíbe la discriminación y se establece la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Del mismo modo, transgrede los instrumentos internacionales vinculatorios ratificados por México, cuya observancia es obligatoria. Cabe mencionar que el hostigamiento sexual se encuentra consignado en el Código Penal Federal y en las legislaciones locales de 20 entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, como delito contra la libertad sexual de las personas y el normal desarrollo psicosexual, procediendo en contra del hostigador a petición de la parte ofendida, es decir, mediante la denuncia formal de la víctima. Además, de acuerdo a la Asociación Mexicana contra el Mobbing, AC, hay un fenómeno creciente en México que cada vez cobra más fuerza y que es necesario tomar medidas para erradicarlo. Me refiero al acoso psicológico en un ambiente laboral. Ya termino, presidente. Este fenómeno es conocido como violencia laboral o mobbing. Es decir, el conflicto puede darse simplemente porque 2 áreas no están de acuerdo y si no tienen cómo resolver el problema, se vuelve personal y violento. Este tipo de violencia puede durar semanas, meses y años, hasta que agotan a las personas. Se puede generar en varios sentidos, de jefe a empleados o entre colegas.
Dependiendo de las resistencias o de las necesidades del trabajador, este tolera los ataques e incluso la pérdida de su dignidad, que es el fin del acosador. Termino, presidente. Es por eso que nosotros como diputados federales tenemos que regular estos aspectos laborales, los cuales serán en beneficio de la sociedad. Tenemos que armonizar las leyes. Por eso no basta con establecer medidas para erradicar la violencia. Permítanme, termino. El hostigamiento y el acoso laboral. También es necesaria la creación de una junta especial, tanto federal como local, que conozca, investigue y resuelva sobre los casos de discriminación y violencia laboral. Les digo la propuesta. La propuesta es en el artículo 47, fracción octava, que dice: cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar del trabajo. Y debe decir: cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento sexual o moral en contra de cualquier persona por razones de sexo y género. Por favor, diputada. Termino, presidente. En el establecimiento o lugar del trabajo. O me veré obligado a cortar el Permítame, sonido. por favor, presidente, terminar. ¿Se entiende, compañeros diputados? Retiremos si el ya sonido, traicionaron por favor. a México, permítanme terminar mi propuesta. Se entiende por hostigamiento sexual las insinuaciones, propuestas o acciones de carácter sexual, verbales y o físicas, no provocadas ni aceptadas, que ofendan o agredan la dignidad de las personas trabajadoras que lo sufren. Se entiende por hostigamiento Si no concluye, moral le vamos a el cortar el maltrato sonido. psicológico contra una persona trabajadora que se aplica de manera reiterada mediante acciones, Se ruega- palabras, gestos, miradas, lenguaje Cabina, corporal, quitemos el actitudes sonido, y por favor. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si se